La figura de Moctezuma es una de las más denigradas de la historia de la conquista de América, quizá injustamente. Le llovieron los palos por todas partes, tanto por el bando de los invasores como por el de los vencidos. Moctezuma reinó sobre el imperio azteca, una sociedad refinada y compleja, de arquitectos y poetas, pero también sedienta de sangre y sacrificios humanos, entre 1502 y 1520. No fue un cobarde, aunque sí supersticioso. El soldado español Bernal Díaz del Castillo lo describe como un hombre de unos 40 años, de buena estatura, proporcionado, pocas carnes, no muy moreno, con el cabello no muy largo, barba negra y rala, rostro alegre, ojos expresivos que denotaban amor o gravedad, pulido y limpio, se bañaba cada tarde, nunca utilizaba su ropa más de un día, tenía muchas mujeres por amigas y 2 esposas legítimas. Contaba con 200 sirvientes, quienes tenían que ir descalzos al visitarlo y dirigirse con las palabras, Señor, mi gran Señor, sin darle la espalda y con la vista abajo. Moctezuma construyó un nuevo palacio en Tenochtitlán, de 250,000 habitantes. En aquella época, solo 2 urbes europeas, Nápoles y Constantinopla, estaban más pobladas, y creó lo que un viajero europeo de la época describió como la Venecia de América. Considerado como una figura semidivina por sus gentes, ganó batallas en las fronteras del imperio que extendieron sus territorios desde el Pacífico hasta el Golfo de México. El azteca, o mexica, fue un imperio al mismo tiempo brutal y sofisticado. Bebían chocolate en los rituales religiosos, desarrollaron jardines e islas flotantes, inventaron las palomitas de maíz, fumaban tabaco, creían en el horóscopo, desarrollaron la astronomía, tenían su propio calendario, predecían los eclipses, construyeron pirámides. Además, la educación era obligatoria y universal, e incluía a las niñas. Un complejo entramado de dioses marcaba sus vidas, desde los cultivos hasta la sexualidad, pasando por la guerra. Un efecto colateral de los sacrificios humanos fue que permitió a sus médicos tener un minucioso conocimiento de la anatomía. Había dentistas, orfebres, esclavos y sacerdotisas destinadas a satisfacer a la élite de guerreros. Las leyes eran estrictas. Pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo y adulterio. La sociedad se dividía en castas, guerreros y sacerdotes en la cúspide. No había clase media. Artesanos y agricultores debían pagar impuestos muy altos. Moctezuma estaba en la cima de su poder cuando llegó a la capital la expedición de Hernán Cortés, 400 soldados españoles, varias decenas de caballos y algunos miles de guerreros indígenas reclutados en Tlaxcala. Por entonces, Tlaxcala y Tenochtitlán representaban 2 concepciones políticas opuestas. La primera se había organizado como una confederación de ciudades-estado unidas en una república gobernada por un senado. Tenochtitlán era un imperio, sin apenas burocracia, que basaba su poder en el terror y la recaudación tributaria. Llevaban desde 1455 enfrentándose en las llamadas Guerras Floridas. Contrariamente a lo que se ha venido especulando, Moctezuma no se dejó avasallar. Primero opuso cierta resistencia a las tropas de Cortés, después lo intentó engañar atrayéndolo hacia una emboscada, por fin quiso sobornarlo con oro, el excremento de los dioses, según los aztecas, que preferían las piedras semipreciosas verdes o azules. Fue un error fatal, pues alentó la codicia de los soldados. Así que, finalmente, Moctezuma no tuvo más remedio que dar la bienvenida a Cortés. Fue un recibimiento cordial, quizá demasiado. Colmó a los españoles de regalos, los alojó en un palacio y aceptó ser bautizado y declarado súbdito de España. Cuando el emperador se dio cuenta de que los avariciosos conquistadores no eran dioses, sino hombres, ya era demasiado tarde. Con la culpa a cuestas y queriendo evitar más derramamiento de sangre, Moctezuma hizo un último intento por apaciguar a su pueblo. Así, guiado por la impotencia o la desesperación, se colocó en una parte alta del palacio para llamar a la calma. Pero su pueblo ya no veía en él a un líder sino a un traidor, a un monarca débil que los estaba llevando a la ruina, por lo que el mensaje del antes respetado Tlatoani terminó por enardecer los ánimos aún más. Es en este punto donde la historia se divide en 2 versiones, la de los conquistadores y la de los conquistados. Según los conquistadores, el discurso del emperador reanudó la lluvia de flechas y pedradas, una de las cuales terminó por herir gravemente a Moctezuma, quien moriría a los 3 días.
Según los conquistados, fueron los españoles quienes, sabiendo que el Tlatoani ya no les era útil por haber perdido el control de su pueblo, le dieron muerte con una espada. Más allá de las versiones de su asesinato, no cabe duda de que sobre el personaje histórico de Moctezuma ha caído uno de los juicios más duros de esta historia. Si bien muchos estudios procuran entender sus acciones poniéndolas en el contexto de su época, para muchos, Moctezuma encarna actitudes que pueden reprochársele a un líder: la falta de decisión, la falta de carácter y de valentía. El triste final del gobernante del pueblo mexica, en cualquiera de las dos versiones, no esconde el desdén ni de su propio pueblo ni de los extranjeros, ambos terminaron siendo sus enemigos. Tras su muerte, encabezará la resistencia del pueblo mexica Cuitláhuac, su hermano, quien guiado por la voluntad popular continuará con el asedio al palacio de Axayácatl. Esto ocurrió el 30 de junio de 1520. Existe cierto resentimiento por las facilidades que le dio a Cortés, pero tenía serias desventajas, en especial la tecnología bélica de los españoles o sus tácticas de guerra, como el sitio de las ciudades. Curiosamente, para muchos mexicanos la verdadera traidora fue una mujer llamada Malinche, que hizo de intérprete de Cortés.